¿Alguna vez has sentido que, a medida que los años pasan, hay ciertas verdades sobre envejecer que nadie se atreve a mencionar en voz alta? Es como si viviéramos en una burbuja, donde solo se habla de los años dorados y la sabiduría de la edad, pero se ignora lo que realmente se siente por dentro. Esa sensación, a veces, de que el mundo sigue girando a una velocidad vertiginosa y uno se siente un poco desorientado, o incluso invisible, es una realidad que, para muchos de nosotros, se convierte en un nudo en el estómago, un pensamiento recurrente que preferiríamos evitar. Pero, ¿y si le dijera que al enfrentar esas verdades, al mirarlas a los ojos, podemos despojarlas de su poder y, en su lugar, transformarlas en una fuente inesperada de fortaleza y libertad? En este video, vamos a desvelar 5 verdades incómodas sobre el envejecimiento que, curiosamente, son las que más nos pueden ayudar a vivir una vida más plena, más auténtica y con menos miedos. No se trata de pintar un cuadro sombrío, sino de iluminar los rincones que solemos dejar en la oscuridad para que, al comprenderlos, podamos superarlos y abrazar cada etapa con confianza y alegría. Quédense hasta el final, porque hay una perspectiva sorprendente que les aguarda. Algo que puede cambiar por completo la forma en que ven esta maravillosa etapa de la vida. Permítanme comenzar con la primera verdad, una que a menudo nos golpea cuando menos lo esperamos, y que es la de la reducción natural de nuestro círculo social. ¿Se han dado cuenta de cómo, con el paso de los años, el teléfono suena menos a menudo con llamadas de viejos amigos? Quizás algunos se han mudado, otros han enfermado, o tristemente, algunos ya no están entre nosotros. Es una realidad que nuestras redes sociales, esas que construimos con tanto esmero a lo largo de décadas, empiezan a encogerse. La espontaneidad de antes, las tertulias improvisadas, los reencuentros de grupo, se vuelven menos frecuentes. Y eso, aunque parezca una trivialidad para quien no lo vive, puede generar una profunda sensación de soledad, de desconexión, incluso de irrelevancia. Uno puede sentirse como ese árbol solitario en el campo, que ha visto pasar muchas estaciones, pero ahora se encuentra más solo. Pero aquí está la clave: esta verdad no tiene por qué ser una sentencia. Es una invitación a la acción, a la reinvención social. Piensen en ello como un jardín que necesita ser replantado y cuidado. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es ser proactivos. No esperen a que el teléfono suene. Tomen la iniciativa. Un mensaje a ese familiar lejano que no ven hace tiempo. Una llamada a un antiguo compañero de trabajo. No tengan miedo a ser ustedes quienes tiendan la mano primero. Y si esas puertas no se abren como antes, es el momento de buscar nuevas ventanas. Los centros de mayores, por ejemplo, en España, son lugares llenos de vida y oportunidades. Clases de baile, talleres de memoria, excursiones, grupos de lectura. Hay un sinfín de actividades esperando. Quizás unirse a un club de senderismo, o a un grupo de voluntariado en la parroquia o en una ONG. Es increíble la cantidad de personas maravillosas que uno conoce cuando se abre a nuevas experiencias. No se trata de reemplazar lo que se perdió, sino de construir nuevos puentes, de crear nuevas historias. Y lo más importante, aprendan a disfrutar de su propia compañía. No me malinterpreten, la interacción social es vital, pero la capacidad de estar a gusto con uno mismo, de disfrutar de la lectura de un buen libro o de un paseo tranquilo por el parque, es una habilidad de oro. Es en esos momentos de soledad escogida donde a menudo encontramos la mayor paz y claridad. Esto nos lleva a la segunda verdad, que está muy ligada a la primera: la sensación, a veces, de volverse invisible para la sociedad. ¿Les ha pasado que van a una tienda y el dependiente parece ignorarlos, dirigiéndose a una persona más joven, o que en las noticias o la publicidad rara vez ven rostros que se parezcan a los suyos, a su edad?
a sus vivencias. Es como si el mundo moderno, tan obsesionado con la novedad y la juventud, nos empujara a un segundo plano. Esta invisibilidad puede ser dolorosa, minar la autoestima y hacer que uno se sienta como si su voz, su experiencia, su sabiduría, ya no importaran. Es una verdad amarga, porque después de haber contribuido tanto, de haber vivido tanto, el sentir que ya no se es relevante es algo que pesa. Pero, ¿y si esta invisibilidad fuera, paradójicamente, una oportunidad para reclamar nuestro poder? Imaginen un faro. No necesita gritar para que lo vean. Su luz es su declaración, nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra voz. Son nuestra luz. ¿Cómo podemos hacerla brillar primero? Desafiando el edadismo que vemos y sentimos. No aceptando la narrativa de que ya estamos viejos para esto o aquello. Si tenemos algo que decir, digámoslo. Si tenemos una opinión, compartámosla. Participen en conversaciones, en debates, no se queden en silencio. Segundo, encuentren nuevas formas de contribuir. La sabiduría que han acumulado a lo largo de los años es un tesoro incalculable. ¿Podrían ser mentores para alguien más joven? Compartir sus habilidades en un taller o centro comunitario. Escribir sus memorias o simplemente contar sus historias a sus nietos. El acto de compartir y de enseñar es una de las maneras más poderosas de sentirse útil y visible. No necesitamos que el mundo exterior nos dé permiso para existir o para importar. Nuestra valía no depende de las tendencias de moda o de lo que los anuncios nos digan. Nuestra valía reside en quiénes somos, en lo que hemos vivido y en lo que todavía tenemos para dar. La invisibilidad es un desafío. Sí, pero también puede ser una armadura que nos libera de la necesidad de validación externa, permitiéndonos florecer en nuestra propia autenticidad. Nos invita a construir nuestra propia identidad, más allá de cómo nos vea el mundo. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo el círculo social se encoge y la sensación de invisibilidad, sigamos adentrándonos en las verdades que nos preparan para vivir con más conciencia y plenitud. Continuando con estas verdades que a menudo se callan. Llegamos a una que toca una fibra muy sensible para muchos, el miedo a la pérdida de autonomía y el aumento de la dependencia. A medida que cumplimos años, es natural que surja la preocupación sobre si seremos capaces de seguir haciendo las cosas por nosotros mismos. Cosas tan cotidianas como conducir, cocinar, o incluso simplemente ir al baño sin ayuda. La idea de depender de otros, de sentirse una carga, es una de las mayores angustias para nuestra generación. Hemos sido pilares en nuestras familias, en nuestras comunidades, personas independientes y resolutivas. Pensar en un futuro donde esa independencia se ve comprometida puede ser aterrador. Y es una verdad que a menudo se esconde bajo el velo del «ya veremos» o el «no hablemos de eso». Pero miremos esta verdad de frente, no para caer en la desesperación, sino para armarnos de herramientas. La clave aquí es la prevención y la planificación, pero sobre todo, la aceptación. En primer lugar, la prevención física y mental es fundamental. No es una garantía, pero sí una inversión. Mantenernos activos, aunque sea con un paseo diario por el parque, ejercicios de equilibrio o yoga suave. Comer de forma consciente, como esa dieta mediterránea que tan bien conocemos en España, rica en verduras, frutas, aceite de oliva, pescado y legumbres. Y no olvidemos el cerebro leer. Aprender algo nuevo, quizás un idioma o a tocar un instrumento. Hacer crucigramas o sudokus. Mantener conversaciones estimulantes. Todo esto es gimnasia para nuestra mente. En segundo lugar, la planificación. No es agradable pensar en ello, pero hablar con nuestros seres queridos sobre nuestros deseos para el futuro. Sobre cómo nos gustaría vivir si nuestra autonomía se viera mermada. Es un acto de amor y responsabilidad. Establecer voluntades anticipadas, si es el caso.
o simplemente comunicar qué tipo de apoyo nos gustaría recibir. Y lo más importante, aprender a aceptar la ayuda cuando sea necesaria. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es comprender que somos seres interconectados. Piensen en los niños, ellos dependen de nosotros por completo. A medida que envejecemos, los roles pueden invertirse en ciertos aspectos. Es un ciclo de la vida, y aceptarlo con gracia y sin vergüenza es un paso enorme hacia la paz interior. La dependencia. Vista desde otra perspectiva, puede ser una oportunidad para fortalecer lazos, para permitir que quienes nos aman demuestren su afecto y cuidado. No se trata de perder quienes somos, sino de adaptar cómo vivimos. Y esto nos lleva directamente a la cuarta verdad. Quizás la más profunda y existencial, el enfrentamiento más directo con nuestra propia mortalidad y las preguntas sobre el sentido de la vida. A medida que los años avanzan, la conciencia de que nuestro tiempo en la Tierra es finito se hace más palpable. Vemos partir a personas de nuestra edad, a amigos, a familiares. Esto nos confronta con preguntas que quizás habíamos pospuesto. ¿He vivido la vida que quería? ¿He cumplido mis sueños? ¿He perdonado a quien debía perdonar? ¿He amado lo suficiente esta verdad? Aunque ineludible, puede ser abrumadora, llena de posibles remordimientos o arrepentimientos. Es el momento en que el espejo nos devuelve una imagen no solo de nuestro físico, sino también de nuestra alma. Pero permítanme decirles que este enfrentamiento no tiene por qué ser una fuente de angustia, sino una potente invitación a vivir con más intensidad y propósito que nunca. Es el momento de la verdad. Sí, pero también el momento de la liberación. ¿Cómo primero? Abrazando el presente. Demasiado a menudo vivimos atrapados en el pasado con sus nostalgias y sus hubiera, o en el futuro con sus miedos, el ahora. Este instante es el único que realmente poseemos. Encuentren la alegría en las pequeñas cosas, el sabor de un buen café, el sol en la cara, la risa de un nieto, el aroma de las flores en el balcón. Estos son los verdaderos tesoros. Segundo, hagan las paces con el pasado. Si hay arrepentimientos, es el momento de procesarlos, de aprender de ellos y de perdonarse a uno mismo. Si hay rencores, dejen que se vayan. La carga del pasado es pesada. La paz llega cuando soltamos lo que no podemos cambiar y nos enfocamos en lo que sí podemos, como vivimos hoy. Tercero, piensen en el legado, no solo en términos de bienes materiales, sino en el impacto que han tenido en la vida de otros, sus historias, sus valores, sus enseñanzas. ¿Qué quieren dejar atrás? Quizás es el momento de escribir esas memorias, de compartir esos consejos de vida, de plantar un árbol que florecerá mucho después. Finalmente, y quizás lo más importante, permitan que esta verdad les impulse a vivir con más autenticidad. No hay tiempo para pretender ser alguien que no son, para complacer a los demás a costa de su propia felicidad. Sean ustedes mismos, sin disfraces, con sus virtudes y sus imperfecciones. Esta confrontación con la mortalidad es, en esencia, una llamada a la vida, una invitación a exprimir cada día, a amar sin reservas, a perdonar con facilidad y a encontrar la belleza en la imperfección de la existencia. Ahora que hemos desvelado estas profundas realidades sobre la soledad, la invisibilidad y el temor a la dependencia y la mortalidad, nos queda una verdad más por explorar, una que a menudo se manifiesta en nuestro propio cuerpo. Y llegamos a la quinta y última verdad, una que la mayoría de nosotros experimenta de primera mano, aunque nos cueste admitirla, la imprevisibilidad y, a veces, la traición de nuestro propio cuerpo. Cuando somos jóvenes, damos por sentado que el cuerpo responderá a nuestras órdenes, pero con los años, empiezan a aparecer esos pequeños achaques: la rodilla que cruje al levantarse, la espalda que molesta sin motivo aparente,
la vista que falla, el oído que necesita un poco más de volumen en la televisión y, en ocasiones, de forma inesperada, surgen condiciones crónicas o enfermedades que cambian nuestra vida de un día para otro. Esa es una verdad dura, porque nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Es como si el cuerpo, nuestro fiel compañero de viaje durante tantos años, empezara a tener sus propias ideas, a veces en contra de nuestros planes y deseos. Nos hace sentir que ya no podemos controlar lo que antes dábamos por hecho. Y eso puede generar frustración, tristeza e incluso rabia. Pero, como con las otras verdades, esta no es una sentencia, sino una lección de humildad y adaptación. La clave es cambiar nuestra relación con nuestro cuerpo, no como un enemigo que nos falla, sino como un viejo amigo que necesita más cuidado, más comprensión y, a veces, que se le escuche atentamente. Primero, la escucha. Aprendan a escuchar las señales de su cuerpo. Si duele, descansen. Si se cansan, paren. No lo fuercen como antes. La sabiduría en esta etapa es entender que menos es más en ciertos aspectos. Una caminata más suave. Un ejercicio de bajo impacto. Si es necesario, adaptar la alimentación para apoyar lo que nuestro cuerpo necesita ahora. Quizás menos carne y más vegetales, menos azúcares y más fibras, siguiendo esa línea de la dieta mediterránea tan saludable y que ya tenemos tan integrada. Consulten a los profesionales de la salud, no para que les arreglen, sino para que les guíen en cómo manejar los cambios. Segundo, la aceptación. Algunas cosas no volverán a ser como antes, y está bien. Aceptar que nuestro cuerpo envejece con nosotros, con sus limitaciones y sus fortalezas, es un acto de amor propio. No se comparen con versiones más jóvenes de sí mismos o con otras personas. Su cuerpo es único. Su viaje es único. Tercero, el humor. Nunca subestimen el poder de reírse de uno mismo, de esa rodilla que chirría, o de ese momento en que olvidaron dónde dejaron las gafas por quinta vez. El humor es un báscula que aligera el peso de la frustración. Y finalmente, encuentren nuevas formas de disfrutar del movimiento y la actividad. Si antes corrían, quizás ahora disfruten de un paseo vigoroso. Si antes levantaban pesas, quizás ahora hagan yoga o tai chi. Lo importante es mantenerse activo de una forma que sea sostenible y placentera para ustedes ahora. El cuerpo es nuestro templo, y como cualquier templo antiguo, necesita mantenimiento constante, pero también veneración por la historia que contiene. Hemos recorrido juntos estas 5 verdades que, aunque a veces nos parecen duras, son parte ineludible de la riqueza de envejecer, la inevitable reducción de nuestro círculo social, la sensación de volverse invisible en una sociedad que a menudo prioriza la juventud, el temor a la pérdida de autonomía, el enfrentamiento más directo con nuestra propia mortalidad y la imprevisibilidad de nuestro propio cuerpo. No son verdades para asustarnos, sino para empoderarnos, para recordarnos que la vida, en todas sus etapas, está llena de cambios, y nuestra capacidad de adaptación es nuestra mayor fortaleza. Recuerden, pequeños ajustes en nuestra mentalidad y en nuestras rutinas pueden marcar una diferencia gigantesca en nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra paz interior. El secreto no está en evitar estas verdades, sino en mirarlas de frente, comprenderlas y usarlas como trampolín para crecer. No están solos en este viaje. Millones de personas en todo el mundo están viviendo estas mismas experiencias. Compartir nuestras vivencias, nuestros miedos y nuestras alegrías es una parte fundamental del proceso. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sienten identificados con alguna de estas verdades? ¿Hay alguna otra que añadirían a la lista? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Su sabiduría es valiosa y puede ayudar a otros. Si este video les ha resonado,
Si les ha aportado un poco de luz o una nueva perspectiva, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Así no se perderán más contenido que busca apoyarles en cada etapa de la vida. La edad es solo un número. ¿Sí? Pero la experiencia es un tesoro. Abracen cada día, cada arruga, cada sabiduría adquirida. Vivan su mejor vida, en cada edad, con valentía, con alegría y con autenticidad. Hasta la próxima, Nama.